Primera de Corintios capítulo 1. Y vamos a estar en el verso 18. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿A dónde está el sabio? ¿A dónde está el escriba? ¿A dónde están los disputadores de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, salvación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pueden sentarse y démosle un aplauso al Señor en esta tarde. El apóstol Pablo, en el contexto histórico, en los primeros versículos del 1 al 17, Pablo está enfrentando una situación con la iglesia de Corinto, una iglesia que él fundó. Corinto era una ciudad, un puerto donde abundaba, dice la palabra de Dios, el pecado. Había mucha prostitución, había mucha delincuencia. Y el Espíritu Santo mandó a Pablo, lo llevó hasta Corinto, y Pablo le evangelizó y levantó una iglesia en la cual Pablo amaba mucho. Habían una gran comunidad de judíos, había una gran comunidad de griegos y de gente de muchas nacionalidades. Y Dios pues le permitió a Pablo predicar ahí y levantar una iglesia en la cual Pablo amaba con todo el corazón. Pero esa iglesia le comenzó a dar problemas a Pablo. Había mucha división, había muchas situaciones, y Pablo les escribe esta primera carta exhortando a la iglesia. Y había una división grande, porque algunos decían que ellos eran de Apolos, otros decían que ellos eran de Cefas, otros decían que ellos eran de Pablo, y otros que eran de Cristo. Y Pablo les llamó la atención, los exhortó y corrigió la mala enseñanza o lo que ellos estaban pensando, lo que hablaban. Pero se le viene un problema más a Pablo, que era un problema externo. Y Pablo les continúa escribiendo esta carta, sobre todo a los
a los externos. Y Pablo les dice en el versículo 1, dice: porque la palabra de Dios, la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pablo estaba aquí escribiéndole a los griegos y les estaba escribiendo a los judíos. Los griegos eran personas en las cuales ellos eran intelectuales. Había mucho orgullo de su inteligencia. Eran personas en las cuales que habían muchos creían en lo que es la astronomía y se jactaban de la sabiduría de ellos, se jactaban del poderío económico, se jactaban de mucha gloria y menospreciaban, incluso hasta el punto de menospreciar a la iglesia, porque criticaban la iglesia, porque en la iglesia no habían sabios, no habían poderosos, y era un problema en la cual se estaba enfrentando Pablo, y Pablo lo conocía bien. Grandes filósofos, intelectuales, y impresionaban con su conocimiento. Creían en dioses muy poderosos. Por ejemplo, adoraban a Afrodita, que era la diosa del amor, y tenían muchos dioses, en la cual Pablo, en una ocasión, él dijo al Dios que ustedes no conocen, a ese es al que yo les vengo a predicar. Pablo se enfrentó predicando el mensaje de la cruz. Por el otro lado, vemos al grupo religioso, a los judíos. Ellos no eran muy dados a lo que es la filosofía. No les interesaba la filosofía, no les interesaba el ser intelectuales, sino que ellos tenían la ley de Moisés y se aferraban a la ley de Moisés. Y lo de ellos, lo que les gustaba eran las cosas sobrenaturales. Demandaban milagros, demandaban señales del cielo. Y Pablo conocía bien el problema que estaba sucediendo. Entonces Pablo les escribe a ellos. Querían ver milagros, querían ver muertos resucitar, querían y Pablo les escribe y les dice: a mí, yo no estoy interesado en la filosofía, no me importan los milagros, no me importa la filosofía. ¿Y quién era Pablo? Pablo era una de las personas en las cuales había experimentado muchos milagros. Y dice: los milagros no me interesan. Y era una de las personas en la cual había sido usado por Dios. No me interesa la filosofía, decía Pablo. Y Pablo era una de las personas más sabias, más inteligentes que habían en ese entonces. Se podía enfrentar con cualquier filósofo. Se enfrentaba a él contra cualquier persona a discutir la filosofía. Dice que predicaba y fue a Atenas a predicar. Atenas era la capital mundial de la inteligencia en ese entonces. Discutía él con los epicúreos y con los estoicos. También se enfrentaba a él en las enseñanzas y a predicar. Pero Pablo decía: a mí no me interesa la filosofía, a mí no me interesan los milagros. Yo les vengo a predicar a Cristo crucificado. Gloria a Dios. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Y Pablo conocía bien ese problema que estaba sucediendo. Por un lado vemos a los religiosos pidiendo señales, demandando milagros del cielo para poder creerles a la iglesia. Y por otro lado, menospreciados por los griegos, porque no habían muchos intelectuales dentro de la iglesia. Pero la religión no había podido lograr nada durante todos los años para poder solucionar el problema de pecado y el vandalismo y todo lo que estaba sucediendo en el puerto. Un puerto en la cual dice de que estaba contaminado por el pecado, abundaba, dice, el pecado.
Por otro lado, los griegos, los filósofos, no habían logrado nada con su filosofía, cambiar a la ciudad. Y Pablo les dice: yo vengo a predicarles el mensaje de la cruz. El día de hoy predicar el mensaje de la cruz es muy fácil para nosotros, porque nosotros entendemos el mensaje de la cruz. Pero en ese entonces predicar el mensaje de la cruz, eso era locura. El mismo Dios lo escribe a través de Pablo. El Espíritu Santo lo escribe a través de Pablo. Y miren lo que dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Entonces predicar el mensaje de la cruz en ese entonces, hermanos, era una de las predicaciones más terribles que podía suceder. Enfrentarse uno a un grupo religioso donde decir de que el Dios nuestro, que había muerto en la cruz, que había venido del cielo y que había recibido bofetazos, de que lo habían crucificado, que había recibido latigazos, que se había humillado hasta lo más bajo, y que ese era el Dios de la iglesia, de los cristianos. Eso era de locura. Difícil de poder digerir ese mensaje. Sin embargo, la misericordia de Dios y el poder de Dios, cuando predicaban con poder, y muchos, dice la palabra de Dios, de que se convertían a través, hermanos, de tanto religiosismo que había, a través de tanta filosofía, a través de lo que acontecía, el mundo de sus creencias, tantos dioses que tenían. Esa gente se postraba ante cualquier dios, y según ellos, según los griegos, los dioses en los cuales tenían eran los dioses más sabios. Y venir Pablo con un mensaje, predicarles de Cristo, de un hombre que había muerto por nosotros, eso era difícil de creer, eso era difícil de digerir. Sin embargo, no lo detenía a Pablo enfrentarse a cualquier persona discutiendo el mensaje de Cristo. Pablo era una persona muy sabia. Sabía poesía, sabía hebreo. Pablo era una de las personas bien inteligente. Ese hombre era turco. Es muy probable era de Tarso, que eso es lo que era Turquía. Es muy probable que supiera turco. Pablo dice que era romano. Es muy probable que Pablo sabía latín, sabía hebreo, sabía arameo. Y era una de las personas en las cuales él podía enfrentarse con cualquier persona. Era sabio. Pablo era una de las personas en las cuales decía: a mí los milagros no me interesan. Y vemos a Pablo, que Pablo en una ocasión dice de que había, en un mensaje de los cuales él estaba predicando, dice que se le durmió un muchacho. Estaba en una grada y se le vino y se le mató. Y Pablo bajó y oró por él y lo resucitó. Pablo en una ocasión reprendió a un brujo y dice de que ese brujo, ¿qué le sucedió? Había quedado ciego, quedó ciego. Entonces Pablo era una persona en la cual era usado por Dios. Él tenía conocimiento de cualquier filosofía, tenía conocimiento, era una persona bien preparada, un hombre en la cual Dios lo había llevado al tercer cielo. Dice Pablo de que Dios le había mostrado y le había dado palabras, dice, inefables. Una persona en la cual le había descubierto, o sea, había podido experimentar la gloria de Dios, porque dice de que Cristo se le apareció a él cara a cara. Y eso era una de las cosas en las cuales Pablo en una ocasión él discutió y él defendió el ser apóstol. Porque dice: porque yo, uno de los, como abortivo, usado por Dios, por el Espíritu Santo, enfrentándose a tantas críticas, a tantas burlas. Y dice: no me interesa, lo que me interesa es predicarles el mensaje
de la cruz. Pero la gente no quería escuchar de la cruz. Es más, el día de hoy la gente no quiere escuchar de la cruz. El mensaje de la cruz en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, hermanos, no se predica. Hay muchas iglesias en las cuales, hermanos, predican de prosperidad, de lo que la gente quiere escuchar para recibir grandes multitudes de personas. Pero el mensaje de la cruz es un mensaje en el cual estorba a la persona que no quiere escuchar de Dios. Porque es más bonito de que a nosotros nos hablen de las bendiciones que vamos a tener, de cómo Dios nos va a prosperar, de cómo hacer dinero, pero que a nosotros nos estén hablando de decir de que Cristo murió en la cruz y que para nosotros poder tener la salvación tenemos que humillarnos y tenemos que rendirnos a Él. Déjame decirle, mucha gente no quiere escuchar ese tipo de mensaje actualmente. Mucho menos los adinerados, mucho menos los poderosos. Critican a las iglesias cristianas. Hay persecución en otros países. ¿Por qué? Porque el evangelio les estorba, porque Cristo les estorba. Dice de que es piedra de tropiezo para todo aquel que no quiere oír. Pero para nosotros dice la palabra de Dios que es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo, dice la palabra de Dios, que es el único medio de salvación. El mismo Jesús lo dijo: yo soy el camino. Dice: yo no soy uno de los caminos, soy el camino. O sea, solamente hay uno. Hay un dicho en el cual dice que todos los caminos llevan a Roma. Yo no sé si todos los caminos llevarán a Roma, pero de que todos los caminos llevan al cielo, eso sí que no. Y entonces ustedes escuchan muchas personas y dicen: no, pero nosotros adoramos al mismo Dios. Déjame decirte, únicamente es a través de Cristo. Es el único medio que hay. Es el único medio para llegar al cielo. ¿Es a través de quién? De Cristo. ¿Es a través de qué? De nosotros reconocer las faltas nuestras, reconocer el pecado que hay en nuestra vida, reconocer todo aquel que se humillare, dice la palabra de Dios, y confesare. Sin Cristo, a como está el tema del mensaje, no hay evangelio. Sin Cristo no hay evangelio. Puede ser de que muchos estén predicando y usted escucha mensajes muy lindos, mensajes poderosos, pero déjame decirte, si ese mensaje no termina con la cruz de Cristo, si ese mensaje no lo lleva a Cristo, déjame decirle, es un evangelio falso. Porque todo mensaje tiene que tener el único objetivo, y el único objetivo es darle la gloria a Dios, y es a través de Cristo Jesús. Fuerte ese aplauso. Hay muchos canales de televisión, hay muchas emisoras el día de hoy predicando un evangelio que pareciera evangelio. Hay personas predicando a través del YouTube. Ustedes pueden entrar y escuchar mensajes. Hay veces hasta que se le paran a uno los pelos de las cosas, de las barbaridades que dicen, fuera de contexto, con una interpretación errónea, hermanos, predicando según ellos el evangelio. Pero déjame decirle, falsa doctrina es lo que se está predicando hoy en muchos lados. Por eso la palabra de Dios a nosotros nos lleva a que nosotros, dice que debemos de ser sabios, que tenemos que tener preparación, que debemos de indagar nosotros. Si escuchan mensajes, hermanos, ustedes a través de las redes sociales, de YouTube, o no sé donde ustedes, qué mensajes escuchan, tenemos que ser astutos
y ver que verdaderamente el mensaje que se nos esté predicando sea un mensaje en la cual nos habla de Cristo, Cristo crucificado. Amén. Y no solamente Cristo crucificado, sino que Cristo en la cual resucitó entre los muertos, aleluya, y que está el día de hoy sentado y que es el único medio para llegar al Padre. Si Jesús hubiera venido y hubiera caminado sobre las aguas, y si hubiera muerto y no hubiera resucitado, de nada nos hubiera servido a nosotros Cristo. Si Cristo hubiera venido y hubiera sanado y si hubiera muerto y si no hubiera resucitado, de nada nos hubiera servido a nosotros Cristo. Pero la bendición que tenemos es que Cristo no solamente murió, sino que Cristo resucitó, aleluya. Dice la palabra de Dios que la muerte no lo pudo sostener, aleluya. Amén. Hubieron muchos que hacían tal vez milagros, habían muchos que hacían señales, habían muchos dioses en las cuales se declaraban ser los profetas o el enviado. Pero déjame decirle, de todos esos, nadie se levantó de entre los muertos, solamente Cristo. Es la garantía que a nosotros nos da, gloria a Dios, que servimos a un Dios que está vivo y que reina por los siglos de los siglos, aleluya. Gloria a Dios. Sin Cristo no hay salvación. Cristo dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. En primera de Juan a nosotros nos dice de que si confesáramos nosotros, dice, nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, dice, para perdonarnos. O sea, es necesario, hermano, nosotros para adquirir el camino, adquirir la salvación, es que confesar nuestros pecados. Hay muchas iglesias, que hay muchas personas, déjame decirle de que les atrae el evangelio, son simpatizantes del evangelio. Pero déjame decirle, podemos estar en una iglesia por un año, 10 años, 20 años en una iglesia, pero si nosotros no hemos confesado nuestros pecados, y si no le hemos dicho a Cristo: Cristo, entre a mi corazón, yo me arrepiento de todo, y damos un paso para atrás y nos volvemos de los malos caminos, déjame decirle, de nada nos sirve a nosotros congregarnos año tras año, usar los asientos aquí, hasta servir en una iglesia, si no tenemos un arrepentimiento. Si estamos en la iglesia, hermanos, aquí y fuera, hermanos, donde nadie nos está viendo, nosotros estamos sin identificación, identificándonos como otra persona. Revolcándonos con el pecado. Yo lamento lo que pasó en República Dominicana. Bendito Dios, porque fue terrible. Lo lamentable de eso es que dicen que allí habían muchos cristianos. Pudiera ser buenas noticias de que hubieran muchos que eran cristianos, porque en una de esas, en tantos escombros, la misericordia de Dios, se arrepintieron estando dentro de los escombros y pidieron a Dios, y Dios tuvo misericordia. Pero ¿qué de aquellos que de una les impactó un aire acondicionado y les cayó encima y no tuvieron tiempo de arrepentirse, si supuestamente eran cristianos? ¿Qué de uno cuando nosotros decimos que somos, pero que andamos por allá visitando Egipto, y viene la muerte y nos sorprende de una? ¿Será que nos alcanzará el tiempo para nosotros pedirle misericordia a Dios? Entonces eso es lo que el día de hoy nosotros podemos meditar y llevarnos para la casa y ponerlo en acción.
si mi vida verdaderamente está agradando a Dios, si lo que yo estoy haciendo es digno verdaderamente de que todo lo que hagamos que está llegando hasta la presencia de Dios y le está agradando, o será que estamos haciendo cosas actuando mal. Primer punto, todo mensaje debe de llevarte a la cruz. Ese fue el primer punto que vimos. A través de Cristo únicamente. Amén. Segundo punto, Él vino como siervo. Vino como esclavo. Usted sabe lo que era un siervo. Dice que era un esclavo. Y entonces para Pablo predicar de que Cristo, que el Dios al que él predicaba, al Dios al que él servía, y la iglesia de Corinto predicar, y no se diga los apóstoles y todos los que andaban predicando el evangelio, predicar de que Cristo era el único medio para llegar al Padre, eso era de locura. Dice la palabra de Dios en el versículo 19: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mira lo que nos dice. Era una locura predicar el evangelio para muchos, para los que se perdían, pero para los que aceptaban a Cristo, eso era poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vino como esclavo, dice. La muerte en la cruz era la muerte más vergonzosa. Habían muchos, miles, cientos de miles que murieron crucificados. Era una práctica que los romanos usaban, el crucificar, el matar con cruz. Habían muchos sistemas de muerte, pero había una ley romana que ningún romano podía alcanzar o ser crucificado, porque esa era una de las muertes más crueles que podían ocurrir. Era la muerte más vergonzosa. Y entonces esa ley de los romanos los podían matar de otra manera, los podían decapitar, los podían poner en un paderón y matarlos, pero crucificados. El otro día mirábamos y nos enseñaban que ese delantalcito que le ponen a Jesús cuando lo están crucificando, esto es por lo menos como decoro. Pero Cristo se humilló hasta lo más bajo. Permitió de que le quitaran a él toda la ropa. Se exhibió públicamente, lo exhibieron públicamente en la cruz del Calvario, pagando, hermanos, la vergüenza de todos nosotros, dignos de muerte todos nosotros. Dice la palabra de Dios de que por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios se plació en salvarnos a cada uno de nosotros. Y el día de hoy debemos de estar sumamente agradecidos, amén, de lo que Él hizo por nosotros. Amén. Estás aquí sentado por la gracia y por el favor, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Él hizo. Aleluya. Dios que creó el universo, el creador del cielo. Es que ¿cuántas veces nos hemos puesto nosotros a pensar que Dios fue el creador del universo? Y venir y dice de que se despojó a sí mismo, tomando figura de hombre. O sea, imagínate lo que es
el Señor bajar acá y tomar la condición nuestra y humillarse. ¿Para qué? Para un montón de rebeldes, un montón de personas que lo que le daban era la espalda a Dios. Pero sin embargo, la misericordia de Dios ha alcanzado a todo aquel que verdaderamente se ha humillado, y gracias a Dios, tanto pueblo que Dios ha salvado, gloria a Dios, por su salvación, por su medio, por sus méritos. Amén. Un regalo gratuito para cada uno de nosotros. Este mensaje de la cruz, déjame decirle, no podía venir, o esta religión no podía venir de ningún ser humano. Esto tenía que venir verdaderamente del corazón de Dios, hermano. Predicarle a alguien y decirle de que Cristo había muerto entre nosotros para salvación. Eso tenía que nacer verdaderamente del corazón de Dios, porque ¿quién se podía inventar, hermanos, una religión como esa y tener el impacto que tuvo? Únicamente el impacto lo tenía a través del poder de Dios. Amén. La intervención del Espíritu Santo para que la gente alcanzara misericordia. Aleluya. En el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la honra, dice, de sus manos, la obra de sus manos. Y la ciencia niega a Cristo. La ciencia niega. Le llaman diseño inteligente el día de hoy. El orgullo no los deja. Entienden de que hay alguien, que hay una fuerza inteligente, que hay un diseño inteligente, dicen ellos. Mientras nosotros, bendito Dios, creemos y estamos agradecidos. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Gloria a Dios. ¿Cuántos nos levantamos? Hay veces en la mañana y vamos, hermanos, y vemos el sol saliendo. Qué belleza, qué agradecidos, ¿verdad? De que un nuevo día. Amén. ¿Cuántos agradecidos? Hay veces vamos y nos postramos antes de dormir y decirle: Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has acompañado. Gracias por lo que hemos logrado hoy. Gracias, Señor, porque nos libraste de accidentes. Gracias porque guardaste mi familia, mis hijos. Amén. Agradecidos de Dios. Pero ¿sabe qué? El mundo, hermanos, no entiende esto. Miren el sol salir, hermanos, la lluvia caerles encima, hermanos, todas las bendiciones que ellos reciben y que nosotros recibimos. Pero déjame decirle, gratitud no hay. Ni siquiera piensan en Dios, más bien al contrario, lo niegan. La ciencia lo niega. Dios libre oír incluso a un judío. El otro día estaba escuchando y dando razones por las cuales Cristo no podía haber sido el Salvador. Bendito Dios. Entonces vemos aquí dos pasos. Dice que uno, que ellos no lo conocieron mediante la sabiduría. No le conocieron mediante la sabiduría. Pero entonces hubo un segundo paso. Dios envió a Jesús. La ciencia no lo quiso reconocer. Los griegos no lo reconocían, los judíos no lo reconocían. Entonces Dios envió a Jesucristo para que todo aquel que sí lo conocía, que sí lo recibiera, que pudiera alcanzar misericordia. Gloria a Dios. Entonces la ciencia lo desconoció. Dice aquí, ¿qué nos dice a nosotros? Pues ya, versículo 21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Amén.
Y Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo. Tercer punto que quiero compartir: fuiste escogido a pesar de sus debilidades. Fuimos escogidos a pesar de lo que nosotros éramos, a pesar de la condición en la que nosotros estábamos, llenos de pecado, llenos de errores, hermanos. ¿Qué se iba a imaginar usted, hermanos, hace yo no sé cuánto tiene de convertido? De la gracia y del favor de Dios, de que hoy usted podía estar gozando, hermanos, de una salvación tan hermosa. Pero ve lo que nos dice a nosotros en el verso 26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces Dios nos escogió a nosotros, no importando la condición en la que estábamos, débiles, llenos de pecado, llenos de errores. Pero que todo aquel que invoca el nombre de Dios, que invoca el nombre de Cristo, que se puede humillar, hermanos, no importando, hermanos, mira la condición del hombre. Hay asesinos, hermanos, que el día de hoy han sido alcanzados por la misericordia de Dios. Estarán en la cárcel pagando grandes consecuencias de sus errores. Pero déjame decirle, la gracia de Dios, hermanos, los alcanza donde quiera que estén, sin importar la condición del hombre. Puede ser el asesino más tremendo, puede ser la persona, hermanos, en la cual haya caído hasta lo más profundo, haya tocado fondo en el pecado. Pero déjame decirle, si se vuelve a Dios, alcanza misericordia. Dice: le agradó a Dios, sin importar entonces la condición de nosotros, salvarnos a través de Jesucristo. Los sabios le rechazaron, los poderosos le rechazaron, los inteligentes le rechazaron, pero bendito Dios que en nosotros alcanzó misericordia. Nos dice a nosotros la palabra de Dios, Segunda de Corintios 4:7. Quiero que vayamos. 4, capítulo 7. Segunda de Corintios. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? ¿Cuál es el tesoro que tenemos? Dice que el evangelio es un tesoro. Ese es el tesoro, hermano, que el día de hoy nosotros tenemos, que es el evangelio. Vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros somos los vasos de barro. Entonces dice la palabra de Dios, dice: pues pero tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que nosotros reconozcamos, amén. O sea, somos vasos de barro, somos frágiles, somos hechura de Dios, creación de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no nos jactemos, dice, que no hay ninguna gloria que sea del hombre. No hay nada, ningún mérito, hermanos, en la cual a nosotros nos pertenezca. No podemos haber hecho nosotros absolutamente nada. Déjame decirle, por más ayudas sociales que nosotros hagamos, por más ofrendas o limosnas que nosotros demos, por más servicio que hagamos, déjame decirle, si no va acompañado con la gracia de Dios y la misericordia, la cruz de Cristo derramada en la cruz del Calvario, si no los hemos humillado, si no los hemos aceptado, de nada nos vale, porque no es lo que nosotros hicimos o lo que hacemos, sino lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Para qué? Dice: para que
para que no nos orgullezcamos nosotros o nos llenemos de prepotencia y de orgullo. Verso 8: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Amén. Qué hermoso de Dios. Y yo quiero ir concluyendo en el capítulo 5. Es poderoso verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Tenemos un tesoro. El evangelio es un tesoro. Debemos de cuidarlo. Y debemos de ¿qué? De inducir a ese tesoro a otras personas. Amén. Gloria a Dios. En vasos de barro a nosotros, ¿para qué? Para que no nos vanagloriemos, para que no haya nada en la cual nosotros nos tengamos que jactar de decir: por lo que yo soy, por lo intelectual que soy, por el estudio que he alcanzado, por los medios económicos que he construido. Porque nada de lo que hemos hecho, gloria a Dios. Quiero ir concluyendo. Esta es la maravilla del evangelio, gloria a Dios. En el capítulo 5, vea qué hermosa palabra. Versículo 16, ahí mismo del 4, dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces tenemos un tesoro, lo tenemos en vasos de barro, o sea, en nosotros. Dice, pero que nuestro cuerpo se va desgastando de día en día. Bueno, yo ya el desgastamiento ya lo he experimentado. Recuerdo la fuerza que tenía y el día de hoy se ha limitado tanto, ¿verdad? Llegan las canas, llegan las arrugas, le comienza a doler aquí y allá. Uno ya, el cuerpo ya va cobrando factura. Amén. Pero no así dice el hombre interior. Dice que más bien se va rejuveneciendo, que va adquiriendo sabiduría, que va adquiriendo fuerza. Qué hermoso es que el cuerpo físico se desgasta, se deteriora, pero el interior más bien al contrario, se fortalece. ¿Por qué? Al nosotros estudiar la palabra, adquirimos sabiduría. Al nosotros ir a las escrituras, indagar y descubrir las escrituras, nosotros adquirimos conocimiento. Amén. Fuerzas, hermanos. Nuestra fe tiene que aumentar sí o sí. Amén. Entonces, hermanos, nuestro cuerpo, o sea, nuestra vida interior, hermanos, se va fortaleciendo en el Señor. Adquirimos inteligencia, adquirimos, hermano, preparación de lo que es el conocimiento de Dios. Amén. Aunque el cuerpo se desgaste, no importa, hermano, desde que ya nosotros ya nos cueste dar un pasito y subir una grada, porque Dios nos dará un cuerpo nuevo. Aleluya. Los que anhelamos, los que creemos, los que confiamos que un día nosotros vamos a estar con Cristo. Déjame decirle, cuando nosotros resucitemos entre los muertos, no vamos a resucitar con un cuerpo debilucho, sino que va a ser con un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Aleluya. Le voy a pedir a los músicos que vayan pasando. Gloria a Dios.
Pero mire lo que dice, y con esto yo quiero ir terminando. En el capítulo 5, en el verso 1, para que nos llevemos esto, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, escuche, este tabernáculo terrestre, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Si nuestro cuerpo, este tabernáculo, dice, terrestre, ¿usted sabe lo que era un tabernáculo? Un tabernáculo dice que era hecho de pieles, cerrado de pieles, lo podían desarmar. Dice de que si este tabernáculo, o sea, nuestros cuerpos, dice, terrestre, se deshace, dice, no obstante, dice, tenemos un edificio preparado para cada uno de nosotros. Cristo dijo: yo me voy al Padre y voy a preparar moradas, porque en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Quiere decir de que nosotros vamos a tener un edificio, dice. Voy a repetir esto para que vea lo hermoso. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Una casa no hecha de manos, sino que es una casa eterna en los cielos. Eso es lo que nos espera a nosotros. ¿Cuántos agradecidos hay de saber, bendito Dios, que tenemos, hermanos, esa promesa, hermanos, de que todos los que hemos sido justificados por Cristo, por la muerte de Jesús, el día de hoy predicar de Cristo, déjame decirles, es fácil. Predicarle a la gente de Cristo es fácil. Hablemos de Cristo, hermanos, pongamos en acción esta palabra, que es, hermanos, de que nosotros debemos de ayudar a todos aquellos hermanos. ¿Cuántas de nuestras familias hay? Y ya lo he dicho en algunas otras ocasiones. Hay familias dentro de la familia de nosotros que no ha sido salva. Compartimos cualquier chiste, cualquier cosa, hermanos, pero no les enviamos, hermanos, algo en lo cual los ponga a meditar, o una palabra de salvación y decirle: vuelva hacia Cristo. Cuando hemos ido a visitar familias a nuestros países, yo no sé, los que han podido ir a visitar familias y han ido y no les han predicado el evangelio, hermanos, la salvación de Dios, y ellos perdiéndose, sobrinos perdiéndose, hijos perdiéndose, sus papás perdiéndose, hermanos, porque tal vez el temor, hermanos, a nosotros nos confronta y nos debilita. Porque mi papá y mi mamá son de hueso colorado, para decirlo así, de la iglesia tradicional, que en los cuales les hablo. Mire, hermanos, cuando yo me convertí a Cristo, mi papá a mí me dijo: yo me avergüenzo de usted. Así me lo dijo, siendo un jovencito de 17 años, hermanos. En lugar de él estar contento de verme convertido a Cristo y de verme vuelto de los malos caminos, la religión lo tenía ciego, de decir: yo me avergüenzo. Es la peor humillación que a nosotros nos ha hecho. Me dice: y lo reconozco como hijo. Así me lo dijo. Pero la gracia y el favor de Dios lo alcanzó, bendito Dios. Que por más hueso colorado que hubiera sido, hermanos, él un día se humilló a Dios y lo confesó. Mi hermano, cuando él estaba muriendo, ya ancianito estaba mi papá. Bueno, un religiosismo que lo tenía atado a él tremendo desde niño, y no era su culpa, porque había sido enseñado. Pero mi hermano, hermanos, le habló del evangelio, hermanos, él estando en el hospital, y me mandó el audio mi papá haciendo la confesión, hermanos. Qué hermoso es saber, hermanos, de que nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, al Dios que a nosotros nos ha dado la salvación. Cristo murió, y en este mes, hermanos, se está celebrando la muerte de Cristo.
Pero hermanos, ese Cristo que murió en la cruz y que lo maltrataron, y que el día de hoy nosotros somos resultados de ese sacrificio, hermanos, también tenemos que compartirlos con otros para que todos aquellos hermanos puedan alcanzar misericordia también. Amén. Iglesia, quiero que se ponga en pie. Mire lo que pasó en República Dominicana. Mire lo que ha pasado, hermanos, en aviones que en un momento se vienen al suelo. En un momento, hermano, uno va en una autopista y viene otro y le pega a uno y hasta ahí quedamos. Tenemos, hermanos, eso debemos de ponerlo en acción, de que debemos nosotros de veras de jugar, no dejar de jugar, hermanos, de ser, sino que verdaderamente ser. Amén. Que de veras tengamos un tiempo, hermanos, de entrega a Dios y de humillación a Dios. Qué hermoso ver a toda la gente, hermano, cuando vienen aquí humillándose delante de Dios. Qué hermoso. Amén. Pero somos los instrumentos que Dios ha puesto para que nosotros también hablemos del favor de Dios. Amén. Para alcanzar a todo aquel que está perdido. Amén. Hablemos del mensaje de la cruz. Hablemos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo quisiera hacer un llamado en esta tarde. Yo no sé si hay alguien acá en la cual nunca le ha entregado su vida a Cristo. Pudiera ser de que usted haya estado aquí dentro de la iglesia ya durante varios tiempos, pero no se ha rendido a Cristo. O pudiera ser de que usted está de visita el día de hoy y que Cristo no es el Señor de su vida. El día de hoy yo quisiera hacerle una invitación. No tiene que pasar aquí al frente. De ahí donde está, yo quisiera invitarlo a que levante su mano y la iglesia va a orar por usted. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que quiera recibir a Cristo? Hay una joven valiente que aquí levantó su mano. ¿Hay alguien más que quiera recibir a Cristo? No. Amén. Dios te bendiga, joven, allá atrás. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dos valientes. Fiesta en los cielos, dice la palabra de Dios. ¿Hay alguien más que quiera decirle a Cristo, Señor? Hay dos jóvenes, uno allá atrás y la muchacha aquí adelante. Iglesia, vamos a orar y darle gracias a Dios. Yo quiero que ustedes jóvenes que levantaron su mano repitan estas palabras conmigo. Diga: Señor Jesús. Ahí donde está, diga: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que tú eres el Señor de mi vida. Yo me arrepiento de mis pecados. Recibo el sacrificio de la cruz en mi vida. Sé que tú moriste, sé que sufriste por mi causa. Yo te recibo en mi corazón para que seas tú el Señor y dueño de mi vida. Quiero caminar en obediencia a ti. Quiero vivir para ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Dile: escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por esa salvación que me has dado. Amén y amén. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por estos dos jóvenes valientes que te han aceptado a ti, Señor, que han reconocido, Señor, de que la necesidad, Señor, que hay en ellos, así como cada uno de nosotros lo hemos hecho, bendito Dios. Ellos el día de hoy han reconocido de que eres tú, Señor, el único camino, Padre Santo, para llegar al cielo. Por eso, Señor, yo te pido, Señor, que tú bendigas, Padre Santo, a estos jóvenes. Señor, que ellos caminen, bendito Dios, en fe. Que su fe, Dios mío, vaya de aumento, Padre Santo. Que tengan, bendito Dios, oh Dios de los cielos, la oportunidad, Dios, de vivir, Señor, una vida, Padre Santo, en plenitud como es la que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Démosle un aplauso, iglesia, a Dios por estas dos almas. Amén. Mientras Edwin pasa, denle más fuerte ese aplauso al Señor. Puede sentarse si es tan amable. Tenemos un anuncio y luego, ve pasando, Edwin, por favor. El informe sobre ProTemplo el 26 de abril. Primero quiero darle gracias a todos los que trajeron sus ideas para evangelismo, ¿okay? Dentro de esas ideas para evangelismo surgió la idea de tener una casita, un kiosco, un espacio en los parques de alrededor. Así es que vamos a estar en Grayson Day, ¿ok? Eso va a ser el 26 de abril a partir de las 10 de la mañana. Eso es en día sábado, en el parque de Grayson. Si hay alguien que quiere hacer evangelismo en el parque, ayudarnos estando en nuestra mesa, hablando con la gente, hable conmigo, ¿ok? Por favor, ya hoy en la mañana un hermano habló conmigo que fue uno de los que dio esa idea. Así es que si quieren estar en Grayson Day haciendo evangelismo, aquí hablen conmigo, por favor. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Edwin, ánimo. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bendiciones.